país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito, Macri, Vidal Heidi, Vidal Luján, no es nada original. Definiciones, insultos, como usted quiera interpretarlos. En la superpotencia, Biden, dirigiéndose a Putin, lo llama usted es un asesino o Putin es un asesino. Ya cuando Putin lo había felicitado con motivo de su asunción, le había dicho nos conocemos bastante, porque efectivamente Biden estuvo muchos años en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y conoce a todos los líderes del mundo. Pero lo concreto, lo que quería rescatar, porque son tres definiciones. Una, estas podría haber dado origen a una guerra, una definición de ese tipo, dirigiéndose al presidente de Rusia, diciéndole, usted es un asesino, y la respuesta de Putin fue una respuesta muy cauta. Otra, Bernie, que no alcanzo a entender cuál es el magnetismo que ejerce sobre algunos medios provocadores de la capital federal que lo instalan constantemente y sus constantes puteadas al ámbito de la seguridad del gobierno nacional, causándole un serio daño. Con motivo de la desaparición de una niña de la que habló todo el país, en definitiva, una vecina dio el dato final que permitió ubicar a esta niña, a esta menor y a su captor. Y después vino todo un despliegue escénico de Bernie, alentado para que, a su vez, dirija sus embates contra la ministra de Seguridad de la Nación, la señora Frederick, que lo ha ubicado en su verdadero rol. Se trata de un ególatra, en el caso de Bernie, pero un ególatra muy peligroso, muy desestabilizador, o nadie repara en eso, que es desestabilizador. Y el tercero, porque tengo que venir a Córdoba, Ramón Mestre dirigiéndose a De Loredo. Estás meando fuera del tarro. Mire, lo he relacionado a Biden, Putin, con lo que ocurre aquí en Córdoba. Meando fuera del tarro a un tipo como es De Loredo, presuntuoso, soberbio. Es así, Miriam Prunotto, intendente de Juárez Selman. Bueno, creo que estuvo, por lo que leí y de en Juntos nota, por el Cambio, pero sobre todo radical. Radical. Eso no hay que, Para no no hay decir que Juntos por el olvidarse. Cambio. Exactamente, en este momento estamos radical puros. Seguro que vamos a tener Bueno, que hagamos ir a una cuenta que esto es alianza. un comité. Es un comité. Yo lo que fue sacado de fuera de contexto, por lo que estuve leyendo, no voy a defender ni a uno ni al otro, pero habló de todos. Lo que estábamos pensando en ser candidatos a algo es que estábamos meando fuera del tarro. No lo dijo específicamente De Loredo, sino que bien De Loredo era uno de los que estaba pensando. Creo que fue totalmente sacado de contexto, pero me parece que hay una cierta razón de un lado o del otro, ¿no? Tenemos elecciones en el 2021, ya lo dijo la Junta Electoral, tenemos que estar trabajando en eso, entonces tenemos que estar pensando en los candidatos y que van a ser de medio término, que son importantes tanto para nuestra provincia de Córdoba como también para la nación, ¿no? Y bueno, la verdad que ya después, el nivel de agresión que estoy viendo, usted lo describió muy bien, a nivel mundial, nacional y provincial. Tenemos que los dirigentes pararnos un poco, respirar hondo y bajar un cambio, porque eso se demuestra en la sociedad. Mariano Sarabia, que ha recorrido todo el mundo y ha tenido el gesto hoy de traerme la Agenda Sur 2021, una agenda muy original con todo lo de África, pensamientos, situaciones, etcétera, y he disfrutado enormemente de su regalo en una anterior oportunidad que vino aquí sobre el diario del viajador. Es así el nombre exacto, ¿no? Sí, señor. Cuaderno de un viajador. Cuaderno de un viajador. Excelente para aquellos que no conocen lo que pasa en el mundo. Esta definición tan tajante, brutal, casi sin precedentes de un presidente, casi sin precedentes al entender al menos,
porque por una de esas se desataban guerras. ¿Cuál es la significación que tiene? Es verdad, porque... La de Biden contra Putin. Sí, sí. Usted es un asesino. Una locura, ¿no? Me parece que el año pasado en este programa lo hablamos con usted y decíamos que Donald Trump es un fascista, es un racista, un xenófobo, un machista, y fue nefasto para la sociedad norteamericana. Pero la verdad, en 4 años no empezó ninguna guerra. A nivel de política exterior, rompió con una tradición imperialista de Estados Unidos. Y decía yo, ojo que vuelve el verdadero Estados Unidos. Con Biden vuelve ese Estados Unidos gendarme del mundo. Yo creo que es la única explicación que uno puede dar a estas barbaridades que acaba de decir, ¿no es cierto? Él quiere volver a un Estados Unidos hegemón mundial y no se da cuenta que eso ya es imposible. Hoy es un mundo por lo menos tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China, y si no, no se entiende, porque imagínese usted que piensa que Alejandro Croce le juega en contra, su productor que trabaja para otro programa. Usted no va a ir a decirle, sos un asesino, sos un estúpido. Usted va a ver cómo actúa, qué carta juega, mucho más un presidente a esos niveles. Sinceramente no se entiende. Encima repetir las burradas que han dicho históricamente ahora con las armas químicas, después de lo que hicieron en Irak, ya nadie les cree y vuelve a decir Putin es un asesino porque tiene armas químicas, porque quiere matar a sus opositores, porque se mete en nuestra política interna. Y los envenena. Los envenena, se mete en nuestra política interna. De acuerdo a un informe de la Secretaría de Inteligencia Nacional, que la verdad es muy ambigua, no tiene ninguna prueba. La verdad, la única explicación es una trasnochada y antigua intención de volver a encabezar la mesa de la comunidad internacional y ya no se puede. Le pregunté porque hasta ahora no había escuchado ninguna definición, ni el alcance, ni el significado que tiene esa definición de Biden, porque es una definición, además de un insulto. ¿Sabe quién vuelve? Es una caracterización, pero es una definición. Vuelve el complejo militar industrial financiero. Trump, con todo lo chocante que es, era productivista y era proteccionista también. Para el norteamericano blanco, pobre, trabajador, no nos gusta desde lo cultural, pero económicamente y en política exterior era eso. Ahora vuelven los intereses más oscuros de Estados Unidos y el peligro, como dice usted, de una guerra. Acá nos tenemos a Rubén Urbano de la UOM, el secretario general de la UOM, que ya le vamos a preguntar sobre el proteccionismo, que es un tema que está latente aquí en la Argentina. Pero antes quiero saber con Ani Carrizo, periodista, entre otros lugares de la casa, sobre este tipo de, diríamos, manifestaciones como las de Bernie respecto al ministro de Seguridad. Si la haría respecto a un hombre o la hace porque se trata de una mujer y allí sí hay una violencia verbal de género. Con el mismo hilo conductor que usted, doctor, hizo al inicio, me parece que podemos unir todos los temas de la mesa a lo largo del programa, porque los radicales... Conduzca usted. Y la interna. Pero ahora ella dijo radicales puros, ¿eh? No me confundan con Juntos por el Cambio. Para que se fuera Trump, yo no soy Trump, pero ahora me le parezco bastante porque quiero volver a la defensa armada si Putin dice algo que no me gusta. Y Bernie no tiene nada que ver con los K, pero es el ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Entonces, no los une el espanto y los desune el horror, porque son lo mismo, pero son las mismas piezas y se van acomodando según el momento. Puntualmente lo de Bernie creo que es el personaje justo para la línea política del kirchnerismo, que es quien gobierna hoy la provincia de Buenos Aires, para evitar que surjan figuras en la oposición. Yo le doy el perfil riguroso, duro, incluso rozando la violencia de género contra una ministra mujer, para evitar que surjan figuras como la de Patricia Bullrich. Yo al público que quiere mano dura le doy un personaje de mano dura. Y ahí lo tienen, y es Bernie. Muy interesante apreciación. Es casi un personaje de caricatura lo que hace. Le doy un personaje de mano dura. Sí, sí. Para evitar que me resurjan figuras
de la vereda que ellos dicen ser opuesta, porque después cuando vino el cambio durante 4 años y yo no vi mano dura Y en que ningún le lado. discuten la hegemonía, entonces. Claro, evito que surjan algunas figuras que se me paren y me hagan frente. Y le doy al público que quiere ese perfil lo que quieren. Y ahí lo tenés a Bernie. Hablando de proteccionismo urbano, ustedes están en este momento trabajando a pleno. Sí, gracias. La Unión Obrera Metalúrgica, usted lo dijo el año pasado, había logrado recomponerse, no la Unión Obrera Metalúrgica, sino el ámbito de trabajo de ustedes. Sí, la verdad que... Pero ahora, perdón, Sí. termino, con las amenazas que hay de que se viene una situación desde el punto de vista de la salud muy crítica. Bueno, yo creo que también, recién lo decía ella, la periodista, con... Está usted en libertad de hablar de lo que quiera. pero digo, todo tienen que ver con todo. En estos momentos yo le podría decir que gracias a Dios, y tocamos bastante madera, el desarrollo que se está dando en las industrias del sector nuestro es muy bueno, muy positivo, y hay aspiraciones a futuro. De hecho, que se están creando, inclusive yo lo veo muy bien a eso, políticas activas en las cuales se tratan de mejorar un poco la industria. Es decir, nosotros siempre hemos proclamado y hemos rechazado la apertura que hubo en diferentes gobiernos, hablo del gobierno del kirchnerismo, pasando por Macri. Nosotros la apertura de las importaciones tan desenfrenada que hubo, que nos hizo cerrar montones de industrias. Cerraron las industrias prácticamente. Tanto es así que ahora tenemos que pedir cosas importadas porque ya hay elementos acá que no se fabrican. Pero lo que se está haciendo ahora, y ojalá que esto tenga un alcance a largo plazo, porque que no sean únicamente unas curitas que se pongan, sino que se lance a que planes como los que se están dando ahora en el foro productivo, que van a poder las empresas que más importen tener 0% de aranceles de impuestos, ¿sí? O sea que lo está animando a que produzcan mucho más todavía. Pero tiene que primero que importar, porque acá no se pueden fabricar elementos, le faltan los elementos para poder fabricar y poder producir y poder exportar, que eso le conviene al gobierno nacional para la recuperación de divisas extranjeras que mucha falta le está haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos viendo de que si bien es cierto, como nos ha tocado un montón de veces, de decir, che, bueno, parece que despegamos y después de repente se caen los programas, hay malas políticas, no esto, no lo otro, y lo que acaba de decir usted, un poco la pandemia que hace un poco a que tengamos la precaución de que no volver a una fase 1 a consecuencia del tremendo de desparpajo que hay de la misma sociedad en no cuidarse y evidentemente de que nos estamos cada vez contagiando mucho más. Sumado a eso, yo creo que también, para meter un poco la cuchara en lo que estaban hablando todos, mucho tiene que ver el sistema geopolítico que hay en el mundo. Y acá la situación que hay entre los países más poderosos, evidentemente que mucho va a tener que ver la pandemia en eso. ¿Quién provee más de vacuna? ¿A quién? ¿Quién va a ser más aliado mío o de quién? Porque no es una casualidad de que hay países que tengan mucha más, mejor dicho, menos cantidad de habitantes y que le hayan provisto de mayor cantidad de vacunas. Y en el caso nuestro, que habían prometido tanta cantidad de vacunas, hoy día le pongo la red más que prometido. Sí, bueno, comprado. Digo, ¿qué declaraciones hacía al respecto de esta disputa que se estaban haciendo Putin y el presidente de Estados Unidos? ¿Cuál es la respuesta que hace Latinoamérica? Para ver cómo continúa y cómo no continúa. Le vamos a preguntar a los árabes si existe Latinoamérica. Ahora sí, ahora digo, nosotros nos preocupa muy mucho porque evidentemente que estamos despegando, estamos viendo que la industria empieza, que la política o los políticos empiezan a entender de que un país, una nación sin industria no es nación, evidentemente que esto hace de que si empezamos a industrializarlo de nuevo, a producirlo nuevamente a los estados normales que tiene que tener el país, creo que puede ser un buen despegue, que podemos tener un buen futuro. Ahora, si esto se cae a consecuencia de la pandemia o a causa de malas políticas que pueden hacer, digo, este gobierno y el gobierno que viene, porque esto es a largo alcance. Ahora, doctor, ayer en jornada política hablábamos con el ministro de Industria de la provincia, Eduardo Castelo, y hablaba de estos planes de incentivo. Quiero que me ayuden. Sí. ¿Cuántos gobiernos desde Perón a la fecha dijeron vamos a sustituir las importaciones?
vamos a invertir porque somos un país que seguimos vendiendo el maní y comprando la garrapiñada. Así es, así es. Y se llega a un cuello No de botella todos, donde las no todos. industrias no pueden generar más o no pueden producir a mayor velocidad porque si faltan dólares, porque si cierran las exportaciones. ¿Cuántos No, pero años te- hace y no pero dice, te no, cuento- hay un plan para Bueno, sustituir pero eso es lo que importaciones"? habría que hacer, pero Macri lo destruyó todo. Digamos, Pero yo desde que coincido con y vos. Menem también. Te cuento, y sí. si Menem seguimos tam- para y Menem atrás, y si también. seguimos para atrás, No, no. entonces... Y A Menem ver, también. Eso es cierto. Por eso yo decía Hace recién que años que venimos dicen reclamando de hace un montón de tiempo esta apertura discriminada que ha habido de las importaciones. Y los malas políticas que acá, a ver, contentos estamos porque podemos venderle, qué sé yo, naranja a Vietnam. Pero Vietnam decía, bueno, pero ábrenos para que metamos nosotros todo lo que es la línea blanca. Claro. Y acá venían la heladera, no eran naranja. Por lo menos se la exprimamos la naranja y se la vendemos Productos con con un valor valor agregado. agregado. Nada se vende con valor agregado. Quiero saber, Prunoto, el radicalismo parece estar ajeno o parece estar solamente imbuido del tema electoral interno. No veo que tengan definiciones sobre ninguna otra cosa. Están concentrados en una forma absoluta, diríamos, en el tema de la representatividad, los procesos electorales de elección para futuras candidaturas o para las autoridades partidarias. ¿Necesitan salir o no de esa claustrofobia? Coincido totalmente con usted, doctor. Es más, yo celebro los procesos internos de elecciones, pero no en el momento en esta pandemia. Nosotros teníamos reuniones de intendente y un intendente en Tras la Sierra, en lomo de burro, en un cerro, tratando de comunicarse para ver cómo llevamos adelante políticas en conjunto, ¿no? Entonces no era el momento justo en esta pandemia de una elección interna. Y creo que el gran problema que tiene el radicalismo son los personalismos, que nos han llevado a estar en la situación que estamos, sin dar nombres, no hace falta, todos conocemos, y nos ha llevado a que únicamente nos preocupemos a ver cuál cargo voy a ocupar, sin contar de que no cumplí con un mandato y ya estoy intentando llegar a ocupar otro cargo nuevo, de mantenernos vigentes, y es lo que nos ha hecho daño. Y es lo que nos ha hecho daño de no ser un partido que se renueve, que esté abierto en su cabeza y estar preocupados cuál va a ser el número 1 varón y no pensar en que tenemos un montón de mujeres que podemos ser las número 1. Usted es la intendenta de una ciudad muy compleja, sobre todo que carece su población de muchos recursos. Entonces Totalmente. sabe cuál es el drama social. Sí, sí, totalmente. O sea, Convive con él. Convivimos con él y bueno, y me da la autoridad para decir esto de que el radicalismo estamos mal parados porque estamos lejos de la gente. Nosotros, cuando yo como intendente me camino todos los días a mi ciudad, que todos los proyectos que llevo adelante lo hacemos con participación ciudadana y sabemos cuál es la necesidad, a la gente no le importa si el radicalismo, cuál es la interna y si va uno o va el otro. Lo que necesita son respuestas. Entonces creo que al radicalismo necesitamos eso, que la gente salga a la calle, que camine, que milite. Es hermoso ser militante, pero no militante únicamente de un partido político, sino militar con el ciudadano, cara a cara, y poder de esa forma llevar adelante políticas de Estado que después se pueden llegar a ver y que trascienda, que no le digamos que es culpa de Menem, de Cristina o de la Rúa, sino que trasciendan estas políticas de Estado. Macri. Y no nos olvidemos de Macri. O sea, todos. En la lista de los culpables. Todos somos culpables, todos tenemos un muerto en el placar. Entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos a la gente y dar respuesta. Hoy en día nos preocupamos por lo que le pasó a la niña M, ¿no? Y estamos viendo que el problema es la inseguridad. ¿Y por qué es la inseguridad? Porque tampoco tenemos trabajo, porque no hay educación, porque vienen un montón de cosas por detrás. Y no tenemos políticas de Estado que trasciendan a los hombres ni a los partidos políticos. Yo recién pregunté a Mariano si existía Latinoamérica. Sí, existir existe. Ese éxodo de hondureños, guatemaltecos, etcétera, rumbo a México para pasar a la ciudad dorada de los sueños, de la ilusión y de las frustraciones, Claro. como es Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es el sueño, es la pesadilla de la hipocresía, ¿no es cierto? Porque ellos abren y cierran el grifo de la inmigración ilegal
de acuerdo a cuánto necesitan para explotarlos como esclavos, ¿no es cierto? Eso las empresas lo hacen permanentemente. Después dicen, no, vamos a limitar esto, lo otro, el muro. Mentira, todo es mentira. Si necesitan eso, y los empresarios son los que primero lo hubieran ahorcado a Donald Trump si le cortaba el chorro de esclavos modernos. Pero digo, existe Latinoamérica, hay que ver si Latinoamérica va a seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, con personajes como Bolsonaro, como Iván Duque, como Piñera, como Macri, ¿no es cierto?, que quieren eso, que realmente son cipayos del imperio, o si hay un resurgir de lo que conocimos en las últimas 2 décadas, que realmente parecía imposible alguna vez y que existió. En 2005, 3 presidentes se le plantaron a Bush en Mar del Plata y le dijeron, no nos interesa, señor, tómeselas de acá. Eso jamás no hubiéramos imaginado, doctor, y pasó. Estamos en pleno proceso electoral en Latinoamérica. El 11 de abril es un súper domingo, hay elecciones en Ecuador, segunda vuelta, primera vuelta en Perú, y elección de convencionales constituyentes en Chile. Es fundamental lo que pase el 11 de abril para ver si volvemos a tener Latinoamérica o no. Y también no se olvide lo de Brasil, porque salió a jugar en la cancha Lula y se le arrugaron los pantalones a Bolsonaro, tuvo que cambiar por 4ª vez el ministro de Salud. Todos están en libertad de interrumpir. Que me disculpa la ignorancia, esos 3 presidentes que se le plantaron en aquella reunión en Mar del Plata, ¿cuáles eran? Eran Chávez, Lula y Néstor Kirchner. Con la ayuda de Tabaré Vázquez y de Duarte Fruto de Paraguay. Duarte Fruto sin ser de izquierda, con ¿no? Esos 3 me alcanza. ¿Cómo están esos 3 países? Acá tenemos 50% de pobres. La mitad de los chicos son pobres. Bueno, Venezuela no hace falta que lo digamos. Y Brasil está con una crisis sanitaria provocada por la figura del momento, que es Bolsonaro. No le voy a echar la culpa. Pero digo, es fácil plantarse a Bush y puerta adentro mi país está explotado. Pero que vos decís que porque la todos actual... somos anti-imperialistas, pero ¿y América Latina qué hizo por sí misma? Pero vos, si sos periodista, buscás las causas, no las consecuencias. ¿Vos decís que la crisis de Argentina y de Brasil es culpa de Lula y de Kirchner? No, al revés. ¿Eso estás queriendo Yo decir? voy, me le planto al presidente de turno de Estados Unidos porque no quiero que vengan y me invadan y serlo, ¿cómo dijiste vos? No querían el ALCA, concretamente. Bien. Que ¿Y era acá qué la hicimos? destrucción de todas las empresas donde la UOM tiene representación. Perfecto, y tenemos la mitad de los niños en la Argentina son ¿Pero eso pobres. qué? ¿Por qué? Porque hubo un señor Porque que las gobernó los políticas últimos puertas adentro son pésimas. ¿Pero de pésimas. quién? América Si vos Latina decís de tiene todo, políticas es como la intendenta pésimas. dice, todos tenemos un muerto en el placar. Yo no tengo ninguno. Qué bueno. Usted tendrá, pero yo no tengo. No, yo no tengo un muerto en el placar en ese sentido. Estamos hablando de por ahí, cuando yo me refería a eso, eran de los juegos de la política. O sea, todos en algún momento, y ni hablar, cuando he sido joven, he hecho muchas cosas que hoy digo, la Sigue pucha, siendo ¿por joven. qué pero hizo? claro, Más sí joven es todavía, todavía. doctor. Me mantengo bien. Pero, o sea, a eso me No, refiero. pero digo, lo Yo que obviamente decimos no tengo un muerto en el igualar placar. a todos es licuar responsabilidades. Decí quién destruyó la industria nacional. La industria nacional la destruyeron desde Juárez Selman, el personaje que le da nombre a su ciudad, pasando por todos los liberales primero y los neoliberales a partir de la década del 70 hasta hoy. Digamos, no le vas a decir a Néstor Kirchner que destruyó la... Podés No. decirle otro montón de cosas a los Pero kirchneristas, digo, es pero no muy que fácil. abrieron las importaciones. Es O muy fácil diga plantarse. Urbano. No, a ver, Que Sarabia, complete, Ani, como es muy Siento fácil. que es muy fácil plantarse y generar un capital político tirando una frase así, yo me le planteé a Bush cuando vino, que entiendo, es una defensa hasta de identidad latinoamericana. Y de dignidad. Pero, perfecto, yo quiero ¿te que parece mis poco? ciudadanos sean dignos. Los que yo vine y me propuse, vótenme para presidente porque yo ofrezco esto. ¿Cómo era la situación en el 2015 y cómo fue en el 2019? Pésima. Igual de pésima. Pésima. Bueno, entonces Pésima. si partimos de bases distintas no vamos a poder ponernos nunca de Creo acuerdo. que, reitero, los números de la pobreza entre un niño y un Pero jubilado, los preguntale a extremos de Urbano la cuántas sociedad empresas son había, cuántas terriblemente fábricas. vulnerables y eso es porque la democracia del 83 hasta ahora en eso falló. Bueno, y siempre voy a facilísimo querer echarle la culpa a democracia. todos por igual. No Todos está los que han diciendo gobernado. no está diciendo nada. Todos los que han gobernado. Todos. A ver, Sí. Sarabia, si podemos en esto ser un poco más imparcial y un poco para ver que nos pongamos un poquito de acuerdo al respecto de esto. Yo creo que acá, tomando la frase de la intendenta, no digo que todos tengan un muerto en el placar. Yo creo que se refería a que todos tenemos cierta culpa o ciertas responsabilidades al respecto de lo que puede haber pasado acá. Y sí, lo que hemos vivido
plenamente las políticas activas que se han desarrollado desde el 75 hasta la fecha, evidentemente que acá responsables somos muchos, y muchos han ido a golpear las puertas de los cuarteles, muchos han ido a ver, acá Macri nació porque acá lo hicieron nacer un gobierno peronista, aquel kirchnerismo lo inventó a Macri. Si no, Macri pasaba a ser intendente de Buenos Aires y nada más, o presidente de Boca y nada más. Pero el aliento se lo dimos nosotros mismos, para que tuviera 4 años que a los trabajadores lo hizo pedazos. Esa es también una realidad, una mea culpa que tenemos que verlo. Si no, y en el caso nuestro, y te agradezco la pregunta y el pie que me ha dado al respecto, en el caso nuestro, no nos olvidemos de los Jaime, no nos olvidemos de que han estado un gobierno que dicen ser peronistas, que no lo son, pero dicen, trajeron ferrocarriles, acá el ferrocarril no funciona, y tenemos fábricas como Materfer que está parada, un ícono de la producción en la parte ferroviaria. Y acá trajeron, en la época del kirchnerismo, 2000 y pico de vagones, terminado, sin darse cuenta que las trochas no eran ni iguales, que los andenes eran más bajos o más altos, no tuvieron en cuenta nada, trajeron para mostrar. Y en eso que trajo Jaime un montón de vagones que no servía ninguno. Abrieron también la importación en ciertos aspectos. ¿Que hubo más trabajo? Sí, es cierto. Se le dio trabajo, nosotros pudimos levantarnos un poco en el tiempo de Néstor Kirchner, nosotros pudimos levantar un poco, después se cayó todo, después empezó a caer todo, a desmoronarse todo. Por eso también el hecho que si no hubiese perdido el kirchnerismo o el pseudo peronismo y hubiese ido. Macri nace gracias al kirchnerismo, nace Macri. Eso lo tenemos también bien en claro en todo sentido. Y a causa de esto, por eso digo ahora, se está viendo políticas activas que realmente nosotros estamos necesitando hace un montón de tiempo. Esto es algo incipiente, va a costar. Por eso yo le decía en una reunión que tuvimos en un foro productivo, de que no sean curitas, que sean ideas de mediano y largo alcance, porque con programas de la producción no es posible tener producción en 2 o 3 meses. No se pueden ver los logros en 2 o 3 meses. Acá tiene que haber políticas que duren por lo menos 5 años a 10 años. Ponerse proyectos con esa, sea quien sea. Por eso nosotros podemos criticar desde afuera, y haciendo eco a lo que decía ella, nosotros podemos criticar o hablar de los que están afuera, pero en Estados Unidos, demócratas, republicanos, sea quien sea, se defienden ellos, pero a rajatabla. Los empresarios dicen que le están metiendo la mano el gobierno en sus arcas, en sus recursos, en sus capitales. Veo todos los días, los escucho en la radio. Yo creo que se quejan constantemente. Hay empresarios y empresarios. Hay empresarios que deberían de por sí mismos ser un poquito más solidarios y entender de que tendrían que dar un poco más de toda la ganancia que han tenido. Y me refiero más que nada a los productores del campo. Y hay otros que realmente han tenido, como los productores, las empresas nuestras, sin defender a los empresarios, pero hay una cosa cierta, fábricas que han estado de 3 o 4 meses totalmente cerradas, totalmente inactiva, totalmente sin ningún tipo de ganancia, ningún tipo de... Si bien es cierto que una buena política, los ATP que daba el gobierno, es cierto que la otra parte la tenía que pagar el empresario, y yo sé de pequeños empresarios que se han descapitalizado completamente, han perdido todo su capital para poder mantener su empresa. Eso habla bien en las claras de que a esa gente no hay que tocarle los bolsillos. Me quiero ir a la pausa, Ani, con una mirada suya sobre este fenómeno que se dio con la búsqueda aparente de todo un país, a través de los medios, de una niñita capturada por un individuo con fines deshonestos. ¿Cuál es la mirada suya? Leí por alguna red social una columna periodística que decía hace mucho estaba perdida esta niña. Ahora la buscamos cuando su mamá dijo que alguien se la había llevado, pero ella estaba fuera de cualquier plan que pudiera alcanzarla de la asistencia del Estado. Es la verdadera pobreza estructural. Si uno hace un poquito hacia atrás en su historia, tanto su mamá como su abuela han crecido en el barrio marginal de la villa de Sildañez, al lado de la avenida de Lepiane, y es la verdadera búsqueda de una niña que no existe. Estábamos buscando no una aguja en un pajar, como dijo Bernie, estábamos buscando un fantasma, y no por Sabans, que es quien se la había llevado en una bici, estamos buscando un fantasma porque esa niña hace años que no figura para nadie, que no va a la escuela, que no tiene un DNI, que no tiene un carnet de vacunación, en un contexto general del 50% de pobreza.
después de un año donde el colegio no fue presencial. Entonces, si tenemos alguna esperanza de que esa chica la cobije el sistema, es imposible. He escuchado muchas cosas muy audaces hoy, todas categóricas, frontales. Vamos a retomar dentro de unos minutos después de la pausa. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos Parece que es irreversible, Sarabia, que el llamado kirchnerismo, o como lo quiera llamar el Frente de Todos, etcétera, en Córdoba, vaya por su cuenta electoralmente, porque no tiene cabida en el partido, llamémosle también así, porque no sé si es justicialismo, peronismo, hacemos por Córdoba, todos los nombres que ha tenido a lo largo de los últimos 20 años en el que gobierna la provincia. ¿Eso qué indica? Que tenga que marchar una fuerza supuestamente afín por un carril independiente. La verdad, son también parte, es lo mismo que les pasa a los radicales, no le interesa a la gente. A mí me parece que es absurdo. A menos que se diga, bueno, somos muy distintos políticamente, pero la verdad el kirchnerismo de Córdoba en los últimos tiempos ha estado coqueteando con Schiaretti, con el peronismo. Primera cosa, yo acuerdo con Urbano que cuando se empieza a hablar cuando empiezan a ser tan importantes los nombres es porque hay algo raro. ¿Vio cuando dicen el socialismo cívico, el socialismo humano, el socialismo, no sé, moderado? Ya, no es socialismo. Póngale socialismo descafeinado o light. El peronismo es peronismo. Si empezaba a ponerle, hacemos por Córdoba, somos no sé qué, esto, lo otro, bueno, entonces no sos más peronista o no, decilo. Me parece que el peronismo de Córdoba es el que no quiere al kirchnerismo, ¿no es cierto? Pero el kirchnerismo estuvo coqueteando. A mí me parece que es una cuestión del kirchnerismo, que se definan. Son como Schiaretti, quieren estar, quieren compartir o no. Y si no, júntense con otras fuerzas afines que a lo mejor pueden no ser peronistas, pero que se definan de izquierda o progresistas y armen algo serio y a largo plazo. Siempre pensando en la próxima elección, en los próximos 6 meses. A mí me cansa, a mí me aburre, sinceramente. Para usted, Ali, que es periodista además, que esto es fundamental, usted tiene una visión de la resistencia que ejerce el gobierno de Córdoba a todo lo que sea ajeno a su composición, a su estructura. En el fondo es... Perdón, porque eso dicen las encuestas, sí, que claro. En Córdoba la resistencia a Sí. Cristina, etcétera, es amplia. Además que también en el país, pero dicen que acá en Córdoba no. Sí, Córdoba claro. es una cosa extraña. Extraño. Nosotros somos en un laboratorio extraño, Somos mirados por el misterioso país. y enigmático. En una oportunidad para Jornada Política pude hablar con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y hablábamos del plan Potenciar Trabajo. Palabras más, palabras menos, es casi lo mismo que el PIB, que el primer paso es yo como Estado te doy un poco de dinero, la mitad de un salario básico, y si la empresa me quiere tomar, me completa ese salario según la cantidad de horas que yo esté. Entonces le digo, pero escúcheme, Arroyo, es casi lo mismo que acá Adela Sota y a Schiaretti le ha hecho ganar elecciones, porque son planes realmente positivos, el primer paso profesionales. Ahora, te lo dice un kirchnerista y el cordobés dice, ay no, planero. Pero vos un cordobés le decís, el primer paso, qué bueno, yo tengo un sobrino que hizo su primera experiencia laboral con el primer paso, es fantástico. Entonces, ¿es un problema de comunicación de las ideas o del concepto? Porque los conceptos, lo acaba de decir él, el peronismo es peronismo. De repente Schiaretti es de los peronistas, el menos kirchnerista, pero lo tenés acá a serio que hace ahí de fleje en una puerta que de un lado abrís y está Cristina y del otro lado abrís y está Schiaretti. Es raro. Usted dijo en un momento determinado, Urbano, sobre la falta de generosidad. Yo le mencioné algo de los empresarios que se quejan todos los días por los medios que le quieren meter, porque quieren un control del Estado
que ellos creen que es como una invasión del socialismo, un apoderamiento de los recursos de los empresarios. Sí, yo le decía, y usted dijo falta de solidaridad. Sí, hay algunos empresarios que sí. Porque, por ejemplo, Renault pide ingresos de capitales para aumentar la productividad y también su cantidad de trabajadores. Pero lo coloca el gobierno en una situación de crisis de su identidad, al gobierno nacional. Hablamos recién de la poca solidaridad que tienen algunos, yo me refería a productores del campo, pero también podemos hablar de las multinacionales, que siempre han sido muy beneficiadas por los gobiernos de turno, pero en definitiva no han hecho de lo que realmente planificaban o manifestaban. Y un caso típico de esto es Ratazzi. Ratazzi acá en la FIA vino y anunció un montón de veces la cantidad de empleos que se iban a producir, o la cantidad de trabajo que se iban a producir y la cantidad de empleo que iban a tomar, o trabajadores que iban a tomar, y nunca los cumplió. Y fueron beneficiados con créditos blandos, fueron beneficiados con subsidios por parte del gobierno. Y eso es lo que el gobierno tiene que apuntarlo mucho más allá de aquellos pequeños y medianos empresarios, que vuelvo a repetir, hay empresarios que han perdido su capital, se han descapitalizado completamente para poder mantener su pequeña y mediana empresa, mantener los trabajadores que los conocen por nombre y apellido, no son números para ellos. Entonces, ¿cómo era? Ese yo creo que es donde tiene que apuntar el gobierno, a quién le tiene que pedir y exigirle que paguen más el impuesto a la riqueza, impuesto a las ganancias, todo lo que sea. Pero no de esa manera. A ver, por tocar un tema, impuesto a la ganancia, dije, hoy los trabajadores le han subido, gracias a Dios le han subido un porcentaje. Y será hasta que terminen las paritarias este año, que si no se ajustan automáticamente, van a volver a pagar el impuesto a la ganancia a un montón de trabajadores. Cuando ese impuesto tendría que habérselo sacado a todo, porque los salarios no son ganancias. Y tendría que habérselo sacado completamente, haber eliminado ese impuesto. Pero a ver, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni la izquierda, cuando llegan al gobierno, quieren tocar ese tema. Todos lo hablan, todos lo dicen, todos lo proclaman, pero nadie lo saca. Para eso no hay DNU, para sacar ese tipo de impuestos. Quiero saber, Punoto, ¿cómo es la relación de ustedes, los radicales, con el gobierno de Córdoba? Siempre el gobierno de Córdoba pondera y pone de relieve que tiene una excelente relación, que satisface todas las necesidades de los municipios, los más carenciados, tiene todo un discurso evangélico. Sí, la verdad que el discurso está bueno, nos atienden el teléfono, que no es menor, porque en algunas oportunidades nos ha pasado que ni siquiera eso, están presentes, pero cuando uno ve cómo se reparte, es totalmente distinto. Un ciudadano de Estación Juárez Selman es de tercera, comparado por lo que le entra por cápita a un ciudadano en este momento de Córdoba Capital, de Altagracia o de otros lugares, ¿no? Y cuando tenemos muchas más necesidades, tal vez Estación Juárez Selman, que es una ciudad nueva, que está en crecimiento, que ha sido la expulsión del Gran Córdoba, y no nos tocó la gente de alta sociedad, sino el trabajador de clase media baja, y que le hemos tenido que salir a dar nosotros la infraestructura para que se vengan a nuestra localidad. Entonces me parece que no están, en el discurso está bueno, nos atienden el teléfono, pero en la distribución de los recursos no es lo mismo. Hemos recibido algunas otras cosas algunas veces, pero cuando uno ve no llega a satisfacer. Ayer estaban firmando, y ni hablar de cuando es electoral, ¿no? La ciudad de Jesús María, que yo me alegro por los vecinos de Jesús María, los de Córdoba y los de Altagracia, ¿no? La ciudad de Jesús María, que el intendente es también radical, Luis Picat, le están asfaltando 70 cuadras, una cosa así, y a Juárez Selman no hemos recibido una cuadra. Todo lo que estamos haciendo son con recursos propios del municipio. Yo creo que la gente presta atención a eso porque son los datos reales. Exactamente, y Jesús María a lo mejor tiene más recursos para faltar. Entonces, ¿cómo puede ser que Juárez Selman lo pueda hacer con los escasos recursos que tiene, con los propios, y vaya todo a Jesús María? Es lo que por ahí siempre estamos reclamando, ¿no? Está bien, yo entiendo que yo he sido por ahí a lo mejor demasiado bocona, de esto de que decía el muerto en el placar, he sido muy apasionada, muy de ir siempre al frente, lo transmite acá, en la forma de expresarse. Exactamente, y a lo mejor tendría que bajar un poco más el nivel de euforia, claro, y no es eso. Yo estoy peleando por mi pueblo, yo estoy peleando por los recursos de mi ciudad, yo le quiero mejorar la calidad de vida a mis vecinos y que tengan las mismas posibilidades, uno de Córdoba Capital como de Altagracia, eso es Jesús una María. hazaña.
lo que usted Es quiere una hacer. hazaña, pero voy a morir de pie si muero. Es una verdadera hazaña. Yo no lo quiero constreñir a mi amigo Mariano Sarabia al tema internacional, pero frente a los grandes acontecimientos, las 3 elecciones esas decisivas, todos sobre el Pacífico, Sí. con una enorme relevancia. Todos gobiernos neoliberales. Claro, una gran... Pero hay un acontecimiento de que la gente no se ocupa porque está detrás de la desaparición de la niña, del tesoro oculto de la familia Maradona, etcétera. Solamente se ocupan de eso y se perturban con eso y se masturban, además de perturbarse con todo eso. Hay un gran acontecimiento que es nada más y nada más lo que está ocurriendo en Bolivia, que ha ordenado la detención de una golpista, terrorista y conspiradora que ejerció el poder ejecutivo de una forma malsana y criminal. Nadie habla de eso. No, y si hablan, los medios hegemónicos de Argentina dicen la supuesta golpista, ¿no es cierto? Supuestamente estuvo involucrada, no dicen las cosas como las dice usted. Podría decir la supuesta rubia. La supuesta rubia. La verdad es una situación complicada porque Perdón, para mí hay que tener huevo para mucho. hacer eso. Sí, porque se están poniendo en contra de la OEA, se están poniendo en contra de países fuertes y de intereses muy fuertes. Obviamente, creo que debe ser la justicia la que está actuando. Yo no entiendo por qué la enjuician solamente por conspiración, terrorismo y sedición, porque la enjuician por el golpe. Pero a mí me parece que mucho más graves son las matanzas, las masacres de Zancata y Sacaba, que fueron 2 masacres de cientos de personas en el Alto, principalmente en la ciudad del Alto. Y yo si hubiera sido fiscal o juez, hubiera empezado por eso, que es un delito de lesa humanidad, ¿no? Curiosamente, el Alto a mí me llama la atención que sea enemigo del gobierno del MAS. No es enemigo, ganó Eva Copa, que es una mujer del MAS que ahora se abrió. No es una confrontativa, pero eso está mostrando también la fractura que hay en el MAS. Y yo creo que también lo dijimos acá, tengo miedo a la relación que pueda haber entre Evo Morales, un hombre de la estatura inmensa, histórica que tiene Evo en el llano, y el presidente Lucho Arce, ¿no es cierto? Los egos, la figuración, las cuestiones internas de los partidos, me parece que tienen que saber manejar esa situación porque si no se puede volver en contra. Y justamente esa situación es la que expulsó a Eva Copa, la que acaba de ganar en el Alto, ¿no? Ojo, porque Bolivia ya demostró que, digamos, la derecha en Latinoamérica, doctor, usted lo sabe y lo hemos hablado, cree en las elecciones cuando las gana. Si no, es muy antidemocrática, en Bolivia, en Argentina y en todos nuestros países. Entonces, ellos se están enfrentando a poderes muy grandes. Y si no hacen las cosas bien, perfectas, el campo... Hay peligros entonces. Hay mucho peligro. Se están enfrentando a la OEA y fíjese, ya han empezado... Si usted lee los diarios de Bolivia, son todos, absolutamente todos en contra del gobierno. Y ya están sacando a la gente de la calle, las plazas del odio. Miren, el neoliberalismo es por esencia corrupto, pero cuando gobiernan los procesos populares, ¿Los nacionales... populismos, No, pero cuando los populismos, lo que ella llama despectivamente populismo, ¿no es cierto? Lo Hice una popular, pregunta, yo lo popular. quiero Cuando gobierna lo popular, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que ser perfecto, porque si tenés un corrupto, le estás dando el flanco justamente a ellos, que son esencialmente corruptos, porque el sistema es así. Me quedan unos minutos de programa, me interesa la visión de ella, porque es bastante escéptica de la suya. Claro. Lo del populismo, que no es corrupto. No, que en todos lados se cuecen habas. Los radicales se están peleando entre ellos. Acá Evo, ahora vos lo acabas de decir, tengo miedo de esto entre Luis Arce y Evo, una Yanine Áñez que claramente asaltó el poder de manera ilegítima, que ahora amenaza con su estado de salud, que dice que está en una huelga de hambre. Para llegar, nos juntamos, después vemos qué hacemos. Mientras tanto, nuestros países se degradan, porque si vas al norte, los bolivianos cruzan y aceptan lo que ella hablaba recién detrás de cámara. Un trabajo, como sea, no importa. Con la precariedad laboral que hay en Argentina, prefieren cruzar la frontera y venir acá.
Mientras tanto, allá se pelean a ver si viene enjuiciada, o al menos que dé las explicaciones del caso, de por qué ella tomó el poder. Pero ahora se juntaron para llegar al poder y capaz que se pelean un poco, los radicales hacen lo mismo. Esa decisión del gobierno de Bolivia, que incluso quiere enjuiciar al secretario general de la OEA, que había intervenido en el proceso electoral, en el golpe, en todo, Almagro, un uruguayo reconvertido. Para ser suave. Para ser suave, reconvertido. Hay que tener muchas gallas para hacer lo que hace Bolivia. Creo que siguen siendo Usted hizo una referencia sobre el populismo. Sí. Para contrastarlo con la versión que él No, a mí me da alegría saber que la corrupción al neoliberalismo. No, me da alegría saber que hay una opción política, que en este caso, como él dice, es la línea del populismo, que no es corrupta. Yo pensé que todo lo que venía de la política, yo nací en el 87, claro, después de que volvió la democracia. Que los que votan a lo popular o son corruptos o son tontos y ya se van a dar cuenta. Terminamos, estamos terminando. La visión elitista. Hay una imagen de que la política está asociada a los vicios de la corrupción. Y esto parece ser una cosa imposible de destruir. ¿Se puede destruir eso? Bueno, primero, ¿es así? Para hacer hay que querer. ¿Es así? Sí, pero para hacer hay que querer. Si los jueces empiezan a esquivar el bulto a la... ¿Qué jueces? Los jueces federales, los jueces provinciales, nacionales, digo... Pero tienen que estar bien elegidos los jueces. Obviamente, y tendría que ser elegido por el voto popular inclusive también. Coincido. Porque si no, le esquivan el bulto y saben bien lo que tienen que hacer, pero tienen siempre la artimaña para poder esquivarle. Entonces así la corrupción va a continuar lamentablemente. Y va a continuar en todos los estamentos, no tan solo únicamente en la política o en los dirigentes políticos. Fíjese, Prunoto, cuando llega el momento de las elecciones, hay candidatos que son caracterizados, definidos, conocidos por actos de corrupción, etc. Sin embargo, cuentan con el fervor, el favor y la adhesión popular. Sí, la gente no le importa tanto, en principio, no le importa tanto, en principio. Ese es un fenómeno sociológico. Usted que vive al lado de gobernados de la miseria. Totalmente. Y no tanto de la miseria también, hay un poquito más alto. Sí, pero lamentablemente, o sea, primero que voy a defender que no todos los políticos somos corruptos. Ni la política es corrupta. Hay ciertos hombres, como en todos los ámbitos, que son corruptos, que son deshonestos. Pasa lo mismo en la política. Conozco muchísimos colegas, muchísimos amigos que trabajan en la política y dejan la vida y dejan parte de su capital para poner en la política porque trabajan para la sociedad. Y lamentablemente tenemos los otros que volvemos al principio, ¿no? Tenemos una sociedad que está tan deseducada, tan poco valorada, tan planera, no importa de dónde vienen los planes, pero reciben los planes y no quieren ir a trabajar porque ganan mayor cantidad de dinero con los planes. O sea, que no se valora, que no tiene dignidad. Entonces no importa, prefiere en el momento de votar lo que nos venden a través de los medios, que se paga mucha pauta publicitaria por todos lados, que traigan un par de bolsones y chapas y con eso votamos. Lamentablemente no es culpa del ciudadano, es culpa de que el Estado estaba ausente. Me quedo con la última frase, no es culpa del ciudadano porque ya nos estamos viendo. ¿De quién será la culpa, la forma de razonar durante todo el tiempo en el que tenemos que tomar decisiones? Pero mientras tanto hay urgencias, necesidades, demandas, exigencias. Pensemos en todo eso. Hasta la próxima. No es una